Este martes se cumplieron 100 años del natalicio de Milton Friedman, uno de los grandes economistas del siglo XX. Premio Nobel, defensor del libre mercado e inspirador de los denominados Chicago Boys, la generación de economistas que en los 70 y los 80 sentó las bases de las políticas neoliberales que rigen a nuestro país. El único chileno que tuvo como tutor a Milton Friedman en una tesis es el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Rolf Lüders, quien nos acompaña en CNN Chile para revisar más sobre la figura de Milton Friedman. Muchas gracias, Rolf Lüders, por acompañarnos. Es un placer estar acá. Milton Friedman sabemos que fue un economista, pero también fue un asesor político muy importante en su momento y que intentó siempre dar a conocer, ¿no es cierto?, el neoliberalismo. ¿Qué es para usted mucho más, un economista o un pensador social finalmente? Bueno, él tenía esas dos facetas, ¿verdad? Ahora, en realidad, como asesor fue solamente importante en la primera etapa durante el gobierno de Reagan. En general, él no se dedicaba a asesorar, pero lo que sí hacía es que se dedicaba en parte a difundir ideas generales sobre el sistema socioeconómico político que él creía, ¿verdad?, le convenía a las sociedades en general, ¿verdad?, no solamente a Estados Unidos, a los países en general. Ahora, yo diría que si tú me fuerzas y me exiges que yo opte por una de las dos facetas, yo diría que era más académico que comunicador, pero era un muy buen comunicador. ¿Y cree usted, hoy en día, después de que pasó la crisis de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Wall Street, el 2008, y que ahora también estamos viendo sus coletazos en Europa, distintos pero más o menos parecidos, o la misma raíz, ¿cree usted que todas estas políticas neoliberales de desregulación total hoy en día están en cuestionamiento debido precisamente a la desregulación financiera que vivió Estados Unidos en los 80 y los 90 y que llevó finalmente a esta crisis? Sí. En primer lugar, los sistemas financieros siempre han estado regulados y lo estuvieron también inmediatamente antes del año 2007-2008, ¿verdad? Y lo continúan estando, de tal manera no es que haya habido una desregulación completa de los sistemas financieros. Lo que sí pasó que se desreguló hasta cierto punto y hubo aspectos, ¿verdad?, que quedaron sin regular. Mi impresión en general es que Milton Friedman no era especialista en primer lugar en materia financiera, de tal manera de que yo creo que él no habría opinado mucho sobre el detalle de las regulaciones. Lo que sí es cierto que él era partidario antirregulación. Exacto, o sea que no cero regulación, ¿verdad? Él sí creía que en toda economía de mercado tenía que haber ciertas reglas de juego, y esas reglas de juego las tenía que definir el gobierno, incluyendo en el área financiera, ¿verdad? Pero él no era especialista en materia financiera, era especialista en materia monetaria, pero no en materia financiera. A ver, pero y si hablamos más de materia monetaria, lo que está pasando hoy día en Europa, para muchos, la gran solución sería que efectivamente el aparato, por ejemplo en España, el aparato estatal se achicara mucho más, que se vendieran activos del Estado, etcétera. Sería también lo que hubiese recomendado probablemente Milton Friedman. Sin embargo, es muy difícil hacerlo hoy en día cuando hay una población o una situación social de personas exigiéndole también a su propio gobierno. ¿Cree usted que las políticas neoliberales que se implementaron en Chile hubiese sido posible implementarlas si no hubiésemos estado en dictadura y hubiéramos estado en democracia con la gente opinando? Bueno, nuevamente yo creo que hay una diferencia entre la situación europea y la situación chilena en el año 73, ¿verdad? En general, entre la situación de los países desarrollados y los países en desarrollo. Chile claramente era un país en desarrollo en el año 73. Y en general, los economistas, Friedman no se dedicaba a estudiar las economías en desarrollo. Él no fue nunca un economista interesado en los problemas de los países en desarrollo. Bueno, entonces, pero los economistas especialistas en problemas en desarrollo sí creían que el camino al desarrollo iba por economías con un cierto grado de proteccionismo, con un cierto grado de intervención estatal en los mercados, etcétera, etcétera. Y Friedman pensaba que no, que lo que convenía hacer era liberar los mercados en gran medida, ¿verdad? Y yo sí creo que en esos años no habría sido posible hacer los cambios que se hicieron si no se hubieran dado las condiciones que se dieron en el año 73, ¿verdad? Que entramos en una tremenda crisis y en que las personas estuvieron dispuestas a aceptar cualquier cosa que fuera distinta de lo que había fracasado y querían algo nuevo, ¿verdad?
Y ahí fue cuando, bueno, perdón. Sí, bueno, yo creo, no sé hacia dónde va exactamente tu pregunta, pero lo que Friedman sí creía, que no era compatible una economía de mercado con una dictadura. Y que las economías de mercado, ¿verdad?, iban a ser exitosas, y eso iba a crear las condiciones para que las personas tuvieran libertad económica, libertad política, ¿verdad? Y iba a terminar eso en democracia. Esa era un poco la hipótesis de él. Sin embargo, creo que más o menos se confirmó en el caso chileno y muchos respectos. Ajá. Sin embargo, cuando más se implementaron las políticas neoliberales en Chile fue en los años 70, que luego se llegó también a la crisis del 82, donde efectivamente sí tuvo que entrar a intervenir el Estado. Sí tuvo que el Estado incluso con dineros públicos, entrar a rescatar a los bancos, etcétera. Esto también se da dentro del neoliberalismo. Sí. Lo que pasa es que hay que distinguir entre la situación de largo plazo y las situaciones coyunturales, ¿verdad? Entonces, el sistema económico liberal es el que sostenía Friedman, y yo comparto esa opinión, es el que lleva al desarrollo y al crecimiento. Y eso lo hace a mediano y largo plazo, ¿verdad? Ahora, en el corto plazo, las economías de mercado tienden a tener crisis. Y nosotros tuvimos una crisis en el 82 que en realidad fue de origen externo y que tuvo mucho que ver con el éxito que nosotros estábamos teniendo. El éxito que nosotros estábamos teniendo hizo que las personas y las empresas se endeudaran más allá de lo conveniente, y eso eventualmente... Bueno, pero ahí sí hubo que entrar, no solo intervenir y salvar a los bancos, sino que también poner políticas, por ejemplo, para fomentar las exportaciones no tradicionales del momento, etcétera. Bueno, eso es... Pero es cierto que en ese momento, porque me tocó hacerlo yo, ¿verdad? Nosotros intervenimos, pero nosotros intervenimos los bancos para salvar los bancos, no a los dueños de los bancos. ¿Está bien? Nosotros salvamos los bancos, no a los dueños de los bancos. Pero una vez que intervenimos, salvamos los bancos se reprivatizaron y volvimos a tener un sistema financiero, ¿verdad?, basado en bancos que operan en una economía de mercado y de propiedad privada. Claro. ¿Por qué cree usted que finalmente el neoliberalismo y las políticas ideadas por Milton Friedman tienen, de alguna manera, por decirlo así, tienen tan mala prensa en Latinoamérica? Estamos viendo que sistemáticamente muchos países las adoptan. O sea, estamos viendo en Perú, salió Ollanta Humala, pero no la está cambiando al revés, está profundizando ese sistema. Vemos lo mismo en Colombia, de alguna manera también lo vemos en Brasil. Sin embargo, esto se hace a través de los gobiernos como un poco a regañadientes y sin mucho aceptarlo. ¿Por qué cree usted que no tiene cohesión social finalmente el neoliberalismo? Mira, el cambio en América Latina de economías intervenidas, protegidas, qué sé yo, hacia economías abiertas al comercio internacional y más o menos de libre mercado, se produce en los años 80 y se produce a raíz de la crisis bancaria, porque hay mucha gente que cree que la crisis bancaria solamente afectó a Chile, ¿verdad?, que era el país con la economía más libre que había. No, la crisis afectó a toda América Latina, y eso hace que los sistemas cambien hacia sistemas de libre mercado. Ahora, los sistemas de libre mercado no son milagrosos, o sea, no pueden resolver el problema de un día para otro. La gente tampoco estaba contenta en Chile antes con el sistema que teníamos, ni lo está contenta en realidad en su gran mayoría en Venezuela o en Argentina o qué sé yo, ¿verdad? La gente critica esos sistemas también. Entonces, lo que la gente probablemente quiere es un sistema que les resuelva todos los problemas en forma milagrosa. Imposible, ¿verdad? El desarrollo consiste precisamente en la acumulación de capital, en la aplicación de buena tecnología, en mucho trabajo, y en muchos años, ¿verdad?, uno logra el crecimiento económico, el desarrollo económico, ¿verdad? Chile lo ha logrado, ¿verdad? Ahora, uno de los problemas que tiene la economía en general es de que produce diferencias entre personas de bajo ingreso y personas de alto ingreso, y eso obviamente a las personas de bajo ingreso, que tienden a ser la mayoría, tampoco les gusta, obvio, ¿verdad? Pero la gracia de este sistema es que el sistema que más rápidamente saca de la pobreza a la gente de bajo ingreso. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que hay diferencias de ingresos, ¿verdad?, es la pobreza la que disminuye más rápido que nunca, y el bienestar de todos. Sin embargo, en Chile llevamos al menos 30 años con este sistema, y la desigualdad en Chile es un tema todavía pendiente. Lo vamos a conversar después de esta pausa, ¿le parece? Vamos a una pausa y seguimos conversando con Rolf Lüder sobre Milton Friedman.
Seguimos en CNN Chile conversando sobre Milton Friedman, que cumplió 100 años de nacimiento el pasado martes, junto a Rolf Luders, exministro, y también uno de los grandes seguidores de Milton Friedman en nuestro país. Conversamos antes de la pausa de que uno de los grandes, tal vez temas pendientes del sistema impuesto en Chile, el neoliberalismo, ¿no es cierto?, es la gran desigualdad que hay, que si bien en Chile hemos progresado, la desigualdad en muchos casos incluso ha aumentado. ¿Qué piensa usted? Claro. Bueno, no, la desigualdad no ha aumentado. Si uno toma cualquier coeficiente que mide, digamos, las desigualdades, la desigualdad se ha mantenido aproximadamente constante en los últimos 20 años o más. Bueno, entonces no se ha reducido. Entonces, ahora último se ha reducido un poco, ¿verdad? Entonces, es efectivo, ¿verdad? Que hay un problema en ese sentido de que hay grandes desigualdades entre las personas de bajo ingreso y las de alto ingreso, que por lo más son comunes a cualquier economía. Ahora, las desigualdades son básicamente consecuencia de la diferencia en capital humano de las personas. Hay personas que en verdad son muy educadas, que ganan mucha plata, y hay personas que son mal educadas y ganan muy poca plata. Entonces, es a través de los sistemas educacionales que uno puede hacer un esfuerzo por igualar los ingresos entre las personas de más bajo ingreso, de más alto ingreso. Bueno, pero eso es un gran tema. Para muchos dicen que las políticas neoliberales, finalmente, no sacan o no mejoran a un país cuando éste es pobre, precisamente por el sistema de educación. O sea, si uno los aplica en Suiza, en Noruega, en Finlandia, donde efectivamente las desigualdades no vienen desde la cuna, precisamente por la mala educación, ahí funcionan. Pero en países como Chile es muy difícil que funcionen. ¿Está usted de acuerdo? Por eso mismo el régimen militar en su época, pero los gobiernos de la concertación a continuación, han hecho grandes esfuerzos y se siguen haciendo ahora grandes esfuerzos, ¿verdad?, por ir mejorando la calidad de la educación. Por ejemplo, lo que la mayoría de la gente no sabe, que hoy en día, ¿verdad?, en Chile las personas tienen en promedio más años de educación, están recibiendo más años de educación que la OECD, ¿verdad?, que los países de la OECD. O sea, nosotros estamos haciendo un gigantesco esfuerzo, ¿no?, por mejorar la calidad de la educación. Y hay un trabajo muy interesante de Claudio Zapelli que muestra que las diferencias de ingresos en las generaciones más jóvenes es muchísimo menor que la diferencia de ingresos en las generaciones más viejas. De tal manera que nosotros estamos yendo hacia un sistema en que las diferencias de ingresos van a, por definición, disminuir en forma sustancial, ¿verdad? Pero es parte del diseño del sistema. Yo lo llamo neoclásico, no me gusta usar la expresión neoliberal. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque neoliberal se usa precisamente en forma peyorativa, ¿verdad? Entonces yo prefiero usar el sistema neoliberal. Pero básicamente el sistema es un sistema en que operan los mercados, pero en que los gobiernos tienen que corregir lo que se llama la falla del mercado, y una de las fallas del mercado es precisamente las desigualdades iniciales. Y esas desigualdades iniciales se mejoran dándole a las personas, ojalá eventualmente, la misma oportunidad, vía educación, vía salud, vía una vivienda digna y qué sé yo. Y nosotros somos un ejemplo en ese sentido en Chile, ¿verdad? ¿Y cuáles son para usted ahora los desafíos para la economía chilena en un momento en el cual las políticas económicas están en el constante escrutinio de la población debido a los avances de la tecnología, por lo que sea, pero que las políticas económicas ya no solo se debaten en un grupo, sino que hay que sociabilizarlas de alguna manera también? ¿Cuál cree usted que es el desafío? Yo pienso de que la mayoría de los chilenos se da cuenta de que el progreso en este país ha sido enorme, y ha sido enorme especialmente para las personas de más bajo ingreso. Nosotros tuvimos aquí niveles de pobreza del 50%. Hoy día los niveles de pobreza son de 14%. Se puede argumentar la medición, qué sé yo, pero estamos hablando de reducciones brutales en la pobreza. Uno cuando sale, digamos, y se da cuenta de la diferencia, ¿verdad?, que se ha producido no solamente en las personas más pobres, sino también en las clases medias. Entonces, este país ha progresado enormemente. Yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta de eso. Ahora, hay algunos que no, y también hay algunos interesados, ¿verdad?, en cambiar el sistema por otros motivos, ¿verdad?, por motivos ideológicos, qué sé yo. Pero yo tengo confianza en que la mayoría de la gente siente que este sistema es adecuado
y que van a haber siempre cambios, porque uno necesariamente tiene que ir perfeccionando el sistema, pero no es que volvamos atrás, ¿no? Yo veo eso muy difícil en Chile en este momento. Para muchos estudiosos de Milton Friedman creen que él incurrió en una contradicción intelectual finalmente al promover tanto las libertades individuales y a la vez hacer caso omiso a ciertos países donde no habían libertades individuales, como por ejemplo Chile. ¿Cuál es su visión al respecto de que puede haber tenido Milton Friedman, pero también la suya respecto a los avances económicos, política neoclásica, les vamos a decir ya, y libertades individuales junto con dictadura? Lo que Friedman pensaba, ¿verdad?, era de que en la medida que hay progreso económico, las personas van a exigir libertad política también, de tal manera de que la libertad económica lleva a la libertad Podríamos política. Podríamos pensar que va a pasar eso en China, entonces. Bueno, de hecho está pasando. El gobierno chino hoy día es mucho más, responde mucho más a las demandas, digamos, de la población que hace 20 años, sin duda alguna, ¿verdad? Y sí, la tesis de Friedman sería que de continuar en ese proceso de reformas liberalizadoras, China va a terminar en una democracia, ¿verdad? Ahora, lo que a él siempre le preocupaba es si la democracia no mata después la libertad económica, y por lo tanto, porque él de hecho lo nombró en varias de sus tesis. Decía que finalmente todas estas libertades individuales iban a matar precisamente a la economía. ¿Qué piensa usted? ¿Que eso es algo no resuelto? Bueno, es algo, digamos, esa es la tarea nuestra. Esa es la tarea nuestra, ¿verdad? De hacerle ver a las personas que la libertad económica está muy asociada tanto al progreso económico como a la libertad política, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que la libertad política no mate la gallina que pone los huevos de oro, ¿verdad? Que es la libertad económica. Está bien, ¿verdad? Es la libertad económica la que a la larga te genera la libertad política. Sin libertad económica no hay libertad política. Pero para empezar con esta libertad económica se necesitaba, al menos en Chile, se necesitó una dictadura. Lo que pasa es que se dieron las condiciones en Chile. Mira, se dieron las condiciones en Chile, ¿te fijas? Pero no es condición absolutamente necesaria. Brasil a lo mejor es un ejemplo, ¿verdad? Brasil transita hacia una economía neoclásica o economía social de mercado, pon el nombre que tú quieras, por lo que observa en otras partes, ¿verdad? Y lo hace en democracia. Hasta cierto punto Perú también. Es cierto que Fujimori, ¿verdad? Uno puede dudar qué tipo de régimen, pero hasta cierto punto Perú lo hace imitando el caso chileno. Colombia es un muy buen caso. Colombia lo hace en democracia. Entonces, no es necesario que haya un régimen autoritario. No, en absoluto. Lo que pasa es que se dieron las condiciones que había en Chile. Entonces, no sé si conoces la frase de Milton Friedman. Un periodista le pregunta a Milton Friedman, bueno, ¿por qué no me habla del milagro económico chileno? Y Milton Friedman dice, no hay milagro económico chileno. Lo que pasó en Chile pasó porque aplicaron las políticas correctas, ¿verdad? Y por eso Chile se desarrolló. El milagro es que los militares hayan optado por una economía de mercado, por una economía libre. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Rolf, Milton Friedman estaba tan de acuerdo con la libertad que también estaba a favor de legalizar las drogas. Vamos a hablar de eso a la vuelta de comerciales. Vamos y volvemos. Sí. Seguimos conversando con Rolf Lueders sobre Milton Friedman y habíamos dejado planteada la pregunta antes de irnos a comerciales, que Milton Friedman estaba tan a favor de las libertades individuales que también estaba a favor de legalizar las drogas, un tema que en este momento está totalmente en el tapete también en Chile. ¿Qué piensa usted? No, yo estoy de acuerdo con eso, básicamente, ¿verdad? Si uno legalizara las drogas, uno tendría un cierto control sobre el problema, ¿verdad? Podría tratarlo a las personas que tienen el problema. En cambio, hoy día no existe conocimiento suficiente para poder hacerlo, porque como se hace todo negro, ¿verdad? Y obviamente se presta para cualquier cantidad de crimen. ¿Cualquier ¿verdad? droga? ¿Ah? ¿Cualquier droga? Lo que pasa es que los controles tendrían que ser mucho más estrictos y las restricciones al uso mucho más acotadas en el caso de drogas más fuertes que en caso de la marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, en principio cualquier droga. Sí. ¿Qué piensa hoy día, a 30 o más años, ¿no es cierto?, de que terminó el gobierno de Augusto Pinochet y con todo lo que se ha sabido hasta el momento de esa época? Bueno, fue una época muy difícil.
¿verdad? ¿Tú te refieres ahora a la época del ahora que sabemos no solo los temas económicos que hubo entre ¿Te refieres medio... al régimen militar? Sí. Claro. No, mira, mi opinión en eso es súper clara. Yo creo que hubo un primer periodo que efectivamente fue de guerra o de revolución, o no sé, el nombre que tú quieras ponerle. De hecho, yo anticipé que eso iba a pasar y me fui de Chile a trabajar en el extranjero, porque yo veía que venía aquí yo pensaba una revolución. O sea, usted está hablando de los 70, antes del 73. Antes del 73, en los años inmediatamente anteriores. Yo pensé que esto iba a una confrontación armada, ¿te fijas? De tal manera de que lo que pasó en los primeros días de la revuelta a mí no me extraña y me parece que es parte de lo que tenía que suceder, nomás por los hechos, ¿no? Sin embargo, después se cometieron probablemente algunos excesos que no se debieran haber cometido, ¿no? Ahora, si esto se cometieron por orden de Pinochet o sin su conocimiento, no lo sé. Eso con respecto al tema de los derechos humanos. Claro. Y con respecto también al tema del enriquecimiento de los personeros de ese gobierno. Bueno, fui muy crítico del hecho de que Pinochet, claro, aparentemente recibiera algunas comisiones en ventas de armas, ¿verdad? Y a mí me pareció eso algo que no debiera haber hecho. Yo creo que él lo otro no lo podría haber evitado, obviamente, ¿verdad? Pero los sucesos de derechos humanos, digamos, inmediatamente alrededor de la época del pronunciamiento. Pero el hecho de recibir comisiones en ventas de armas no lo debiera haber hecho, y yo creo que va a perjudicar para siempre la imagen histórica que hay de él. Mi experiencia personal, ¿no? fue de que durante el gobierno fue una persona extremadamente honrada y muy interesada en Chile. De hecho, cuando él me nombra ministro y yo que conocía la situación financiera del país, le digo voy a tener que tomar unas medidas que son terribles, me dijo cualquier cosa, ¿verdad?, que es en interés del país, hágala. Y yo voy a recibir todo el peso, digamos, de las críticas. Yo tomo la responsabilidad, usted hágalo. Entonces yo me llevé muy buena impresión de él. En cambio después no, pues ahora lo que me dicen es de que a él lo que le interesaba era tener recursos para poder defenderse él y la gente asociada al régimen. Bueno, pero yo creo que aunque así fuera, no lo debiera haber hecho. Esa es mi opinión. Muy bien, Rolf Lüders, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre Milton Friedman y todo lo que la historia económica de Chile de las últimas décadas. Con esta entrevista terminamos esta media hora de noticias acá en CNN Chile. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.